Muy buenos días. Ya estamos a jueves en esta segunda semana en la que estamos meditando sobre los discípulos del Maestro. Esta semana ocupados con Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. En el cuadernillo que tenemos para seguir los devocionales día a día, en la segunda página hay espacio para que podamos poner nuestros propios pensamientos, también las frases o los versículos que nos llamen más la atención. En el día de hoy yo he colocado aquí: no somos fabricantes, sino distribuidores. Un poco fue la lección que ayer intentamos resaltar, tomando como ejemplo el hecho de que Jesús multiplicó los panes y los peces y los daba a los discípulos, que a su vez los distribuían entre la multitud. Obviamente recordamos que aquellos panes y peces llegaron a manos del Señor por medio de Andrés, que los encontró en posesión de un niño, un muchachito, y que trajo lo que había encontrado al Señor con la pregunta que hoy destacamos en nuestro devocional. Juan capítulo 6, versículos 8 al 10, dice: uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora, dando respuesta a esta pregunta de Andrés, con los siglos que han pasado, la experiencia y todo lo que sabemos de la vida cristiana, hemos tomado una frase esta semana que también estamos repitiendo cada día, que creo se puede transformar en la idea principal de nuestra reflexión esta semana. Y es la siguiente: el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Vuelvo a repetirlo: el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de los canales amorosos para la gloria de Dios. Y esto en un sentido fue lo que sucedió con Andrés. De pronto él tenía muy poquito en sus manos lo que aquel joven presentaba. Y su pregunta era lógica, nos lo hubiésemos hecho nosotros también. ¿Qué es esto para tantos? Pero claro, allí estaba el Señor, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Creador, el autor de la fe, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y él tenía pensado ya lo que había de hacer. Por eso había puesto a prueba a los discípulos, diciéndoles: dadles vosotros de comer, que es lo que en Mateo capítulo 14 y versículo 16 resaltamos en el día de hoy. Luego tenemos otros 2 pasajes, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios espera para usar? En un sentido, somos parte de esos recursos que Dios posee. Y a la vez, canales amorosos para que a través de nuestra vida Dios toque la vida y el corazón de otras personas. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58 es el otro versículo que tenemos para reflexionar hoy. Así que, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que esta es una promesa maravillosa que nos recuerda la importancia de avanzar, de crecer, de ir adelante en el ministerio. Los recursos los pondrá el Señor. Como decíamos ayer, no somos fabricantes, solo distribuidores. Tomamos de lo que Dios nos da y lo usamos para su gloria. Andrés nos ha dejado preciosas lecciones. Hemos mencionado ya esta semana
que nos deja una lección sobre la búsqueda espiritual, que ya demostró siguiendo a Juan el Bautista y luego al seguir al que Juan había señalado, al Cordero de Dios. También de su encuentro con Jesús, y así también nosotros nos sentamos a los pies de Jesús para dejar que transforme nuestra vida, admirarnos con su enseñanza, con su visión, con su palabra. Llevar la familia a Jesús. Él salió de la presencia del Señor, encontró a Pedro y lo trajo al Señor. Y no hay nada mejor que podamos darle a los nuestros que darles a Jesús. Llevar a los nuestros a los pies de Jesús. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tus primos, a tus tíos, a tus parientes. No hay mejor cosa que podamos hacer que compartirles a Cristo. Llevar nuestras familias a Jesús. También hablábamos ayer y vamos a recordar hoy esta idea, poner lo grande y lo pequeño en las manos de Jesús. Él usa absolutamente todo, no desprecia absolutamente nada, y aunque a veces nos sintamos poquita cosa o creamos que en nosotros no hay nada que tenga mucho valor, sin embargo, el Señor usa en su gracia lo que somos y tenemos para gloria de Él. Por eso escuchamos en la alabanza el domingo, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy. Consagrarme todo entero, todo lo que soy. Por eso, la última idea en esta reflexión sobre Andrés fue darlo todo, incluso la vida, por Jesús. Una vez que aceptamos ese papel de ser distribuidores de las riquezas de Dios y recordar que no somos fabricantes, en realidad lo que sucede es que experimentamos una nueva y maravillosa libertad y gozo en el ministerio cristiano, en el servicio. Saber que las cosas dependen del Señor nos va a librar de asustarnos ante los nuevos retos que el Señor nos propone. Muchas veces el Señor trae a nuestra vida una visión y nos da miedo. Es lo que sucedió un poco con los discípulos. El Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos se quedaron diciendo, pero Señor, ¿qué nos estás pidiendo, Señor? 200 denarios, el salario de todo un año de trabajo, no bastaría. Además, no hay esa cantidad en la caja que administramos. No tenemos esos recursos, no tenemos ese dinero. Señor, ¿cómo vamos a hacer para afrontar esta situación? Sin embargo, Dios tiene los recursos para satisfacer esas necesidades. Si nos las muestra, si nos presenta el desafío, no debemos desesperarnos ni asustarnos. Debemos confiar, debemos enfrentar el desafío en oración. Por supuesto, como todo aquel que va a edificar una torre o enfrentar un enemigo que viene con una fuerza superior, me voy a sentar, voy a evaluar, voy a valorar, pero nunca con falta de fe, nunca mirando solamente lo que yo puedo hacer, sino recordando que hay un llamado, que hay un desafío que viene de lo alto, del Padre de las Luces, que si el Señor pone la carga, que si el Señor da la visión, entonces Él también provee los medios para que nosotros vayamos adelante. ¿Por qué? Porque somos distribuidores, no fabricantes. Él nos ha de sostener. Así que nos quita el miedo. También nos impide la frustración de tratar de producir cada solución que se necesita para cumplir con la tarea. Es decir, saber que dependemos de Él, que Él es el que va a bendecir. Y qué bueno es esto, estar satisfechos en la vida cristiana, en el ministerio cristiano. Qué triste es ver a veces creyentes, pastores, iglesias que se sienten frustradas
porque tratan de dar solución a todas las situaciones, cuando en realidad eso está fuera de nuestro alcance. Y finalmente, cuando seamos bendecidos, pues vamos a atribuirle el éxito al Señor. No vamos a colgarnos las medallas, no vamos a sentarnos en la autocomplacencia, ni vamos a darnos palmaditas de felicitación. Vamos a caer a los pies del Señor para darle gracias por su fidelidad, para darle gracias que ha estado dispuesto a usar nuestra vida y lo poquito que somos y tenemos y que hemos puesto a los pies del Señor. ¿Cuáles son los recursos que Dios tiene disponibles para que sus siervos los usen en el ministerio? Bueno, hay un término en la Biblia que resume lo que estamos hablando en esta mañana, y ese término es la conocida palabra gracia. Gracia. Dice Juan capítulo 1 y versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La imagen que encontramos aquí parece ser como la de un océano que lanza a la playa ola tras ola tras ola en una plenitud sin fin. Y eso es precisamente la gracia de Dios. Nosotros tenemos aquí el Océano Atlántico, vivimos muy cerquita frente a la ría de Pontevedra. Y tú te acercas allí y ves las olas que vienen una y otra vez y se repiten de una forma intermitente, a veces con una fuerza inusitada, otras veces de una manera más calmada, pero las olas no dejan de fluir. Y tú quieres retener una de ellas y a veces coges uno de los cubos de los niños con los que están construyendo castillos de arena y les traes agua para ayudarles, y a veces precisamente es eso lo que hacemos con la gracia de Dios, llenar ese pequeño cubo para satisfacer la necesidad inmediata, pero sabiendo que hay todo un océano de la gracia de Dios fluyendo incansablemente para suplir las necesidades de tu vida y de la mía. No nos ganamos la gracia de Dios, tampoco merecemos la gracia de Dios, simplemente la recibimos como un don de amor de Dios y luego la compartimos con otros. En el ministerio somos canales de los recursos de Dios, no somos embalses. El Señor dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es una ley básica del reino de Dios, que los siervos saben cuán pobres son, pero ellos son los que llegan a ser los más ricos, y aquellos que dan mucho reciben también mucho y tienen, por lo tanto, mucho para dar. Así que renunciamos a la mentalidad de fabricantes y dependemos de los recursos del Señor, sabiéndonos distribuidores, sabiéndonos que dependemos plenamente de ese fluir, de esa gracia inescrutable, maravillosa de Dios en su amor y su bendición. Por eso, mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, no quiero ser un embalse de tu gracia, quiero ser un río que fluye bendiciendo a los demás. Estoy agradecido de que tomas aún lo más pequeño y lo usas, lo multiplicas y bendices a mucho. Líbrame de asustarme ante los retos. Líbrame de sentirme frustrado ante los problemas. Líbrame de atribuirme el éxito, que en mi vida todo sea para tu gloria. En tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para cerrar esta semana meditando en Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas.